emociona porque eso sí va a ser así. Aleluya. Vamos a oír la palabra de Dios. Y Dios, fíjense que, y digo así, Dios le plació, le plujo traer la palabra a través de alguien que ustedes ya conocen, que ha sido fiel, servidor aquí en lo que ha podido, y sobre todo con las mujeres de excelencia también. Voy a decirle así a hermana Lucy que pase, y de ustedes le dan un aplauso, pero a ella, no al Señor, a ella, y que Dios sea glorificado y que Dios se engrandezca. Ella sabrá lo que va a poner, pero Dios sabe más bien lo que ha de hacer. No es el estilo, no es el alto bajo, es el corazón dispuesto que Dios usa. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. ¿Y quién vive, hermanos? Cristo vive. Y a su nombre, gloria. Démosle un fuerte aplauso a nuestro Dios, que es el único que merece toda gloria y toda honra. Amén. Aleluya. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Entonces vamos a ir a la Biblia. Vamos a estar buscando el libro de Oseas, capítulo 10, versículo 12. Cuando lo tengan listo, me dicen un amén, por favor. Oseas 10, versículo 12. Amén. ¿Ya lo tienen? Amén. Entonces vamos a estar leyendo la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia, haced para vosotros barbechos, porque es tiempo de buscar a Jehová, hasta que venga y os enseñe justicia. Y busqué en el lenguaje actual, dice: Oseas le dijo al pueblo: prepárense para buscar a Dios. Ustedes son como un campo nuevo. Siembren la semilla de justicia y tendrán una cosecha de amor. Entonces Dios vendrá y los salvará. Será como la lluvia cuando cae sobre la tierra. Amén. Inclinemos nuestro rostro. Vamos a orar al Señor. Amado Dios Padre que estás en los cielos, Señor, te doy gracias, Señor, por el privilegio, Señor, que me das, Señor, en esta hora de traer tu palabra, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, que seas tú hablando, Señor, por medio mío, Padre. Yo soy un vaso, Señor, el cual tú puedes usar, Señor. Me quito yo, Señor, para que seas tú, Señor, en mí, Padre. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Cristo Jesús, te doy las gracias, Señor, porque tú eres misericordioso y porque tú eres bueno, Señor, y porque tu misericordia, Dios, es infinita, Padre. Gracias te doy, amado Dios. Amén. Gloria a Dios. Se pueden sentar, hermanos. Si van a salir los niños, para que salgan de una vez, por favor. Entonces, aquí, Oseas, si han leído el libro de Oseas, el capítulo 10, habla que el pueblo de Israel era un pueblo, pues, que en ese capítulo se está refiriendo que era un pueblo dividido. O sea, habían días en que el pueblo alababa y buscaba a Dios, y habían otros días en que hacían otras cosas que a Dios no le agradaban, adoraban a otros dioses. Era un pueblo que era próspero, sí, pero esa prosperidad la usaban para hacer dioses en los cuales de vez en cuando ellos adoraban, porque ahí dice que ellos adoraban a Dios, al verdadero Dios, pero también iban a adorar en pos a otros dioses. Amén. Entonces dice la palabra de Dios que el hombre de doble ánimo es inconstante, ¿verdad? Así como en aquel tiempo el pueblo de Israel era inconstante. ¿Por qué? Porque un día alababa a Dios y otro día pues alababa a otros dioses y se dedicaba a hacer imágenes. Amén. Entonces aquí habla de que el pueblo de barbecho, dice: haced para vosotros barbecho. Yo busqué en el diccionario esta palabra
Y barbecho quiere decir que es algo que los agricultores hacen cuando las tierras no están produciendo como deberían. Entonces, ¿qué hacen ellos? Ellos vienen y analizan el terreno, analizan la tierra y se dan cuenta de que la tierra no está apta para cultivar, para sembrar. Entonces, ¿qué hacen ellos? Ellos vienen y con un rastrillo o algo especial, ellos remueven esa tierra, remueven la tierra y también quitan la maleza y las hierbas que están ahí, que no dejan que la planta o la producción salga adecuadamente. Entonces, eso es lo que significa barbecho, limpiar, remover la tierra, quitar todo aquello que no deja crecer ni dar frutos. Amén. Entonces, el apóstol Pablo también escribió que todo lo que el hombre siembra, también eso segará, ¿verdad? Porque si siembra de la carne, segará corrupción, pero si siembra del espíritu, cosechará vida eterna. Amén. Entonces, hablando de manera espiritual, cuando nosotros, pues a veces pensamos que estamos bien, nos miramos bien, venimos a la iglesia y todo, pero muchas veces realmente no estamos bien. Nuestra tierra se ha vuelto árida, se ha vuelto dura, o sea, nuestro corazón, ¿verdad? Entonces tenemos que tomar un tiempo y examinar ese campo, o sea, examinarnos nosotros mismos para ver qué es lo que hay en nosotros que no nos deja producir, que no nos deja crecer espiritualmente. Entonces, tenemos que hacer así como los agricultores, pero nosotros mismos mirar, Señor, si no sabemos, preguntarle al Señor, Señor, ¿te está agradando de la manera como estoy viviendo? ¿Te agrada cómo hablo? ¿Te agrada de la manera que estoy actuando? Entonces, el Señor nos va a mostrar, ¿verdad? Entonces, aquí dice que es tiempo de buscar al Señor. Y el Señor siempre nos habla de una o de otra manera, siempre está ahí hablándonos. Y aquí dicen que su palabra que es tiempo. ¿Y cuándo es el tiempo? Es hoy, es ahora, no es mañana, no es pasado, es ahora. ¿Ya? Antes de yo traer esta palabra primero pasa por mí, ¿verdad? Porque me confrontó porque me puso a pensar, me puso a analizarme. Y yo le decía, Señor, pero ¿seré apta yo para llevar esta palabra? Y me empecé a examinar y pues yo no soy perfecta. Nadie lo es, solamente Dios, ¿verdad? Pero en ese momento, eso fue ayer, me quebranté ante Dios. Le pedí perdón al Señor si le estaba fallando en algo, le pedí que me limpiara, que quitara de mí toda esa maleza que había en mi corazón, algún mal deseo, algún mal pensamiento. Y entonces tuve y sentí en mi corazón que esta palabra venía de parte del Señor, porque pues el Señor hace como Él quiere. Amén. Entonces, un ejemplo de esto es que por lo menos yo en ocasiones he comprado plantas y al principio empiezo a regarlas y empiezo a abonarlas y eso, pero ya después como que ya uno se fastidia como de hacer todos los días lo mismo. Entonces, ¿qué pasa con esa planta? La tierra se va endureciendo. ¿Sí se han dado cuenta? O sea, los que tienen plantas, ¿no? La tierra se va endureciendo, la tierra se va secando, se va volviendo de que cuando uno le va a echar agua, ya esa agua no penetra, la tierra no se la absorbe. ¿Por qué? Por de tan seca y tan dura que se ha vuelto. El agua se va por los lados y sale por otro lado. En vez de entrar, se sale. No entra como debería entrar. Así es igual nuestro corazón. Cuando nuestra vida espiritualmente empieza a secarse, viene la indiferencia. Aunque nos digan, aunque escuchemos palabras, esa palabra no penetra. ¿Por qué? Porque se ha vuelto duro nuestro corazón. Entonces, esa palabra en vez de penetrar profundo, lo que hace es salir por los lados, no entra por un oído y no sale por el otro. Entonces, así igual pasa con cada uno de nosotros. La palabra es la semilla, la palabra de Dios.
Amén. Y el fruto es la bendición que recibimos de acuerdo como sembramos, como la palabra, cuando la palabra es implantada en nosotros. La semilla, cuando se planta en tierra fértil, da buenos frutos. Amén. Y si la tierra fértil no da frutos es porque realmente estamos mal, ¿ya? Y por eso les decía a un principio, tenemos que mirar qué es lo que está mal, qué es lo que nos está dejando que esa tierra sea fértil para nosotros poder dar buenos frutos. Entonces, ¿estamos dispuestos a recibir la palabra que Dios nos da? ¿Estamos realmente atentos a la voz de Dios? ¿Estamos realmente escuchando lo que Dios nos dice? ¿Estamos realmente obedeciendo lo que Dios nos manda hacer? Muchas veces decimos, sí, ya estoy dispuesto, pero a la hora de la hora, no. ¿Por qué? Porque nuestro corazón no se ha endurecido. Entonces, todas las cosas que de Dios las miramos como que para después, o simplemente nos llenamos de indiferencia y pues miramos las cosas, nos enfocamos más en las cosas de afuera que en las cosas de Dios, en todo aquello que nos acerca a Dios. Entonces acerca del versículo que leímos en Oseas, también dice que él se está refiriendo que tenemos que mirar qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros. El Señor nos está diciendo de que es tiempo que lo busquemos. Quizás estamos pasando momentos difíciles, todo esto que está pasando actualmente sobre la pandemia. Y eso es una manera a veces de que Dios nos habla y vienen momentos en el cual pasamos por cosas que sufrimos, pero es una manera porque Dios nos está hablando y no prestamos atención. Entonces, a veces recurre a esas cosas como para llamar nuestra atención, para que pongamos nuestra mirada, porque he visto mucha gente de que en medio de esto, en medio del problema, la dificultad, es cuando van a clamar a Dios, ¿ya? Allá en Colombia hubo, en una isla hubo hace poco, la semana pasada, hubo una tormenta y destruyó muchos hogares, muchas familias quedaron damnificadas, ¿verdad? Y en ese momento había muchos clamando al Señor. ¿Por qué? Porque en medio de la dificultad, pero antes que pasara eso, nadie, muy pocos eran los que buscaban al Señor. Pero muchas veces nosotros esperamos ese tiempo, ese momento, para ahí sí acordarnos y ahí sí poner la mirada en el Señor. Entonces no tenemos que esperar que lleguen dificultades y que lleguen cosas a nuestra vida, alguna enfermedad o alguna situación que no podamos soportar para llegar al Señor. Entonces, Dios nos habla de que tenemos que reconocer las fallas que nosotros tenemos. Debemos de analizarnos, decir, ok, sí, hablé mal de tal persona, lo reconozco, Señor, perdóname, límpiame, quita, Señor, eso de mi corazón, esa mala raíz de mi corazón, Señor. Y ahí vamos entregando y vamos sacando todo eso y nuestro corazón nuevamente vuelve a cobrar vida. Nuestro corazón, esa tierra vuelve a avivarse nuevamente. Amén. Pero mientras no reconozcamos eso, vamos a estar en una situación igual. Vamos a ir y venir, vamos a salir a escuchar y vamos a seguir igual y vamos a estar así por mucho tiempo. Yo hace tiempo, en el año como 97, 98, fui a la iglesia por primera vez. Bueno, me llevaban cuando pequeña, pero ya a ese tiempo yo misma me dispuse, porque una vecina siempre me invitaba y yo la ignoraba y no quería ir, pero esa vez quise ir yo sola. Le dije, ¿sabes qué? Cuando hay cultos yo quiero ir. Y yo fui. Y bueno, yo iba y venía y mi vida seguía igual. Incluso me bauticé, mi vida seguía igual. Y así duré mucho tiempo. Hasta que llegué a este país, me congregué, empecé a congregarme en una iglesia. Igual, mi vida seguía igual, no cambiaba para nada. Recuerdo que hasta el 2012, en el 2011, decidimos que ya no queremos ir a esa iglesia y no fuimos más.
Y ahí estábamos en la casa. Pero el Señor es bueno y siempre está buscándonos, siempre nos está hablando. Y un día le digo a mi esposo, ¿sabes qué? No podemos seguir así, tenemos que buscar un lugar en donde congregarnos. Y él me dice, sí, vamos a ir donde el pastor Helio, en el 2012. Y fuimos cuando estábamos allá en el otro local. Y llegué, creo que la primera vez, fue como para un mes de octubre. Y la segunda vez, el pastor hizo un llamado y yo pasé. Y esa fue la primera vez que yo sentí la presencia del Espíritu Santo. Fue la primera vez y de ahí yo puedo decir que fue la primera vez, fue el día que yo nací de nuevo hablando espiritualmente, porque yo antes no lo había hecho. Y desde ese momento yo sentí que mi vida cambió. Ya sentía un temor, porque antes pues decía mentiras y las decía pues como si nada, no me importaba. Ya después pensaba y iba a decir una mentira o iba a hacer algo y ya como que, ay no puedo ya. ¿Por qué? Porque sentí que en ese momento hubo un real arrepentimiento. Entonces de eso se trata, de mirar qué es lo que estamos haciendo mal y realmente tener un cambio, pero ese cambio lo decide uno mismo toma esa decisión de querer cambiar, de ser diferente. Porque el Señor siempre va a estar ahí, siempre va a estar esperando, siempre va a estar llamando, siempre está con los brazos abiertos, pero nosotros somos los que decidimos, nosotros somos los que tomamos la determinación de decir hasta aquí y seguir el camino que Dios ha trazado para nosotros. Amén. Entonces desde ese momento pues mi vida cambió de verdad. No les digo que no he tenido pruebas y situaciones en las que sí las he tenido, que de pronto he querido tirar la toalla, no he querido seguir más, ¿verdad? Porque a veces siento que pues no puedo, pero en ese momento clamo al Señor, voy allá al lugar secreto y le pido al Señor y vuelvo y otra vez arranco. Y de pronto viene otra vez y ahí vuelvo. Entonces de eso se trata, de ser constante, de ir abonando esa tierra, de ir echándole agua, abono, ¿para qué? Para que esa tierra sea removida, ¿verdad? Para que esa tierra vuelva a dar fruto. No porque hoy fallé, ya no me voy, me aparto y no sigo, sino al contrario. Llegar al Señor, pedirle perdón. El Señor conoce todo de nosotros. Estamos desnudos delante de Dios. Para Él no hay nada oculto. Así nosotros nos escondamos de las demás personas, del Señor no nos podemos esconder porque Él conoce todo. ¿Ya? Y lo mejor que es ir al Señor y Él es quien se va a encargar de ayudarnos. Él nos da fuerza, nos renueva cada día. Amén. Entonces, gloria a Dios. Entonces, ¿esto cómo lo aplicamos a nuestra vida? Primero, remover nuestro corazón, ¿verdad? Así como dice Oseas 10:12, ya lo dije al principio, que examinarnos a nosotros mismos y arrancar de nuestro corazón. Si hay algo que no hemos perdonado de alguien que nos hizo, sacar eso de nuestro corazón, dejar el orgullo, ir y pedir perdón. ¿Sabes qué? Me equivoqué, así nosotros no hayamos cometido la falta, ir y pedir perdón. ¿Sabes qué? Perdóname y ahí vamos. Entonces, otro punto es volvernos al primer amor. En Apocalipsis 2:4 dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Entonces Jesús nos está llamando ¿a qué? Al arrepentimiento genuino. Amén. Entonces, ese primer amor que desde el principio, cuando realmente nos arrepentimos, llegamos al Señor, ese primer amor, ese deseo, esas ganas de servirle, esas ganas de leer su palabra, esas ganas de llegar a los servicios con gozo. Ese primer amor, el Señor nos está llamando a que ese primer amor vuelva a nosotros. Amén. Entonces, no digo, Dios siempre en su palabra está todo, está la manera de cómo debemos vivir como cristianos, como verdaderos cristianos. Porque no solamente decir yo soy cristiano, sino vivir lo que decimos, aplicar la palabra de Dios en nuestra vida. Amén. Entonces el Señor nos está llamando a un arrepentimiento de verdad, porque aunque vengamos y escuchemos la palabra y todo, pues a veces hay cosas que a nosotros no nos deja
llegar más allá hasta donde el Señor quiere llevarnos. El Señor ahí siempre quiere pasarnos a otro nivel, pero de ahí no pasamos y vivimos años y años y años estancados ahí. ¿Por qué? Porque no hay un verdadero arrepentimiento, no hay una verdadera convicción de pecado en nosotros. Entonces tenemos que identificar, ¿verdad?, qué es lo que hay. Los afanes de este mundo nos alejan también a muchas veces. ¿Por qué? Porque nos enfocamos mucho en las cosas de afuera. Pero si le damos la prioridad al Señor, Él va a tomar el control de cualquier otra cosa que nosotros tengamos que hacer. Otro punto es volvernos a la palabra. Dice en el Salmo 119, 105, dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Como les decía, la palabra es quien nos guía. La palabra es quien nos dice de qué manera debemos nosotros de vivir, de qué manera estamos mal, nos habla. A veces decimos: Señor, háblame. No, que el Señor no me habla, pero si no leemos su palabra, si no la escudriñamos, ¿cómo vamos a saber que el Señor nos quiere decir? ¿Cómo vamos a saber? ¿Verdad? Entonces por eso Él nos dejó su palabra, porque esta es la palabra de Dios. Amén. Entonces tenemos que volver a la palabra, volver a leerla. No la entendemos. A medida que la vamos leyendo, el Señor nos va a ayudar, nos va a dar esa sabiduría, ese entendimiento para poderle entender lo que Él nos quiere decir. Pero tenemos que disponernos a decir: sí, hoy voy a leer, voy a hacer mi devocional. Señor, ¿qué tienes para mí hoy? Y abra. Y ahí el Señor va a hablar a nuestra vida. Pero mientras, si no lo hacemos, pues, ¿cómo vamos a saber qué es lo que quiere el Señor para nosotros? Amén. También otro punto es buscar a Dios con todo nuestro corazón. Jeremías 29:11 dice: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Entonces aquí el Señor nos está pidiendo una parte, ¿verdad?, de nosotros. No dice que con un pedacito, nos dice con todo. Cuando dice todo, es todo, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todo, ¿verdad? Que le busquemos. Si le buscamos, lo vamos a hallar. Amén. Pero tenemos que todo, o sea, despojarnos nosotros y darnos todo, completamente todo nosotros, porque eso es algo que pide el Señor. Entonces, para volver al primer amor del que hablamos al principio, tenemos que empezar a buscar al Señor de todo nuestro corazón, de todo, con todo nuestro corazón y de verdad, porque los tiempos son malos y no es tiempo de perder el tiempo, ¿verdad? Porque miren cómo van los días, cada vez uno mira tantas cosas que pues ya yo no sé si sorprenderme o no. Y la verdad es que tenemos que buscar al Señor mientras pueda ser hallado. Todavía hay tiempo y el Señor quizás no ha venido porque nos está dando tiempo a nosotros para que de verdad que alineemos nuestra vida, alineemos nuestra relación con Él. Amén. Entonces otra cosa es amar a nuestro prójimo. Qué difícil es, ¿verdad? Porque pero dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros, ¿verdad? Tenemos que amar a nuestro prójimo. ¿Y quién es nuestro prójimo? Todos nosotros, ¿verdad? Las almas que están por ahí perdidas en nuestro prójimo. Tener ese amor para irle a hablar a aquel perdido, hablarle de la salvación para que pueda llegar a un arrepentimiento y pueda llegar, ¿verdad?, a tener esa salvación, esa corona de vida. Amén. Pero a veces no amamos al hermano porque, ay, no, que me cae gordo, porque me hizo esto, porque me hizo aquello, no, yo no lo quiero. Y, ay, no, yo que le voy a hablar del Señor a ese, no. Y así, porque tenemos eso en nuestro corazón, ¿verdad? Pero hasta que no arranquemos todas esas cosas de nuestro corazón, pues no vamos a amar al prójimo. Entonces, Dios nos manda que amemos a nuestro prójimo, principalmente aquellas personas que están perdidas, que no conocen al Señor todavía,
porque el Señor no quiere que nadie perezca. Entonces para eso nos ha puesto a nosotros también aquí en la tierra, ¿verdad? Para ir a llevar la palabra que Él necesitado. Quizás no salimos, pero a veces ahora se usa mucho la tecnología, sepámosla usar bien. Mandémosle un texto a alguien que quizás no conoce de Dios, pongámosle un versículo, digámosle, hey, Dios te bendiga, Cristo te ama, y eso va a ir ahí penetrando, la palabra va haciendo efecto hasta lograr lo que el Señor quiere que haga en la persona, pero que tenemos nosotros que cumplir lo que Dios nos ha mandado hacer. Amén. Entonces esa es una muestra de amor al prójimo, anhelar la salvación para esas personas. Amén, que si alguien me hizo algo malo, yo no responderle de la misma manera, sino pues perdonarlo y orar por esa persona, ¿verdad? Para que el Señor también se glorifique en esa persona. Y otro punto es negarme a mí mismo. Dice Mateo 16:24, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Entonces, negarse a sí mismo es renunciar al yo propio, renunciar a nuestros propios deseos, renunciar a nuestro propio pensamiento de querer hacer lo que yo quiera. Renunciar de que cuando haya ayuno, renunciar a ese alimento sólido, ¿verdad? Que cuando me toque orar, renunciar a ese sueño para orar en la madrugada, ¿verdad? Renunciar al cansancio cuando llevo un día de trabajo, bien cansado, llego a la casa, renunciar a ese cansancio y venirme a gozar aquí al templo. Amén, a escuchar la palabra de Dios, a recibir esta palabra. Renunciar a tantas cosas que tenemos nosotros, a nuestro ego y a todo, y entregarle todo al Señor y venir y rendirnos a Él. De eso habla de renuncia, o sea, de no vivir de acuerdo a lo que uno piensa, de acuerdo a nuestros propios conceptos, sino entregarle todo al Señor. Dice que tenemos que tomar nuestra cruz. El camino del Señor no es fácil. El camino del Señor van a haber tantas cosas, vamos a sufrir y todo, pero Él dice que tomemos su cruz y que lo sigamos, ¿verdad? Y tenemos que creerle y confiar en Él. Amén. Alguien que no se niega a sí mismo, es difícil que ayude en la obra del Señor. ¿Por qué? Porque siempre va a vivir ocupado, pensando y haciendo sus propias cosas. ¿Por qué? Porque no le interesa en las cosas del Señor. Entonces siempre vive ocupado en su propio tiempo. El servir al Señor y estar en las cosas del Señor requiere tiempo, requiere sacrificio. Es algo que que pocas veces queremos hacer. Entonces vivimos pensando siempre en el yo, y lo que Dios quiere, ¿dónde está? Lo que Dios quiere que nosotros hagamos, ¿qué? ¿No importa? ¿O importa más lo que yo quiera? No importa, porque el Señor nos está dando la oportunidad de que podamos volver a Él. Nos está llamando, nos está diciendo, está esperando, ¿verdad? Entonces tenemos que tener la convicción de que de verdad que si estoy mal, querer que, Señor, aquí estoy, sí estoy así, Señor, pero lo mejor que hay es venir a los pies del Señor y Él nos va a restaurar, Él va a renovar otra vez eso. El pastor ha estado hablando sobre lo que es el avivamiento, ¿verdad? El avivamiento personal. El avivamiento personal es algo de querer hacer la voluntad de Dios, de querer hacer lo que a Dios le agrada, de rendirnos ante Él, de venir y alabarlo a Él y de olvidarnos de nosotros. Amén. Entonces el Señor se encarga de encender ese fuego, de encender esa llama, ¿verdad? Pero tenemos nosotros que disponernos, tenemos nosotros que renunciar a muchas cosas. Así como les dije, cuando venimos al Señor, renunciamos a nuestra vieja vida, a nuestra vieja manera de vivir. Renunciamos, dejamos a ese viejo hombre, la vieja humanidad. ¿Para qué? Para venir, ya que en Cristo somos nueva criatura. Ya, todas las cosas en Él son hechas nuevas. Entonces,
pero primero tiene que haber en nosotros una disposición para querer cambiar, porque el Señor, pues Él lo puede hacer y cambiarnos, pero Él no nos va a obligar a hacerlo, no nos va a tomar de la mano a la fuerza y nos va a decir, tienes que cambiar, no. Él nos habla y nos habla y nos dice, pero la decisión es propia. La decisión es propia. Yo decido seguir por este camino que me lleva a la perdición o sigo por este camino que me lleva a la salvación, la vida eterna. ¿Por cuál camino? ¿Por cuál camino me voy? Es decisión propia de cada quien. Amén. No es la decisión porque aquel me diga, no, que tú, no. La decisión es de cada quien, es una decisión individual. ¿Verdad? Nosotros podemos orar por alguien, interceder por alguien, ya, pero es la decisión de la persona. Nosotros podemos hablarle a alguien, pero es la decisión de la persona y ya Dios va a hacer la obra allí. Amén. Entonces tenemos que tomar una determinación de si realmente nos quedamos como estamos viviendo o decidimos dejar que Dios entre a nuestra vida. Amén. Es determinación, una determinación, y la determinación es ser radicales con algo, decir, ok, hoy dejo de hacer esto que no me conviene, soy radical y digo, lo dejo de hacer y ya no lo hago más. De pronto viene el enemigo a hablarnos y a decirnos, a meternos cosas en la cabeza para que volvamos otra vez a hacer lo que no debemos, a hacer aquello que nos aparta del Señor. Pero no decir, soy radical, ya yo soy una nueva criatura y no lo voy a volver a hacer. Y seguir ahí por el camino que el Señor nos ha trazado. Amén. Entonces, Dios es bueno, hermanos. Dios es bueno y su misericordia es infinita. Su misericordia nunca termina. Él nos ama. Si no nos amara, pues no nos hablara a que lleguemos a un arrepentimiento genuino, no nos hablara, ni nos dijera, ni nos moviera a que nos analizáramos. Si no nos amara, pues dejara que pues, nos perdiéramos. Pero no, constantemente nos habla en alguna predicación, por medio de alguna persona, por su palabra, siempre nos habla. Ya nosotros somos los tercos que a veces no queremos, no escuchamos, si escuchamos pues hacemos como que no me interesa, no escuchamos. Entonces ya tenemos que dejar de ser así como el pueblo de Israel que no hacían, siempre vivían de acuerdo a su propio concepto, ¿no? Tenemos que dejar que el Señor obre en nosotros, tenemos que morir a nosotros y dejar que Él sea quien haga en nosotros como Él quiere. Amén. Para así, pues tenemos entrar a la vida eterna, porque es lo que más deseo. Yo quiero irme con Él. Y yo no veo la hora que le digo, Señor, ven Señor, porque ya, pero yo miro y leyendo ayer, yo decía verdaderamente que estamos bien necesitados del Señor, estamos bien necesitados. En Segunda de Crónicas 7:14 dice que si mi pueblo se humillare, ¿verdad? Si oraren, que si nos arrepentimos, que si buscamos de los caminos del Señor, Él, ¿verdad?, va a sanar la tierra. Y yo decía, ¿verdad?, que si realmente el Señor dice en sus palabras y si uno realmente se dispone, el Señor lo cumple, porque el Señor no miente, ¿verdad? Entonces, porque yo miraba que otra vez el virus está haciendo estragos y todo eso, decía, ¿verdad?, que si todos, ¿verdad?, nos arrepentimos de corazón y buscamos al Señor como debe hacer, wow, el Señor haría grandes cosas, cambiaría, sanaría la tierra, desaparecería el virus ese, ¿verdad? Pero no, de pronto en el momento nos arrepentimos, pero otra vez volvemos a la mala manera de vivir que teníamos antes. Entonces se trata de determinarnos para que el Señor haga como Él quiere. Ya no podemos seguir así vagando por el camino y sin nada. Tenemos que confiar en el Señor, poner nuestra esperanza en Él, porque realmente sin Él no somos nada. Sin Él no podemos hacer nada. Todo lo que hagamos es para Él y es por Él. Amén. Entonces, yo de verdad que les invito a que si, pues cada quien sabe cómo está su vida o su relación con el Señor, ¿verdad? Pero los insto a que nos examinemos cada uno. De pronto esta noche o ahora,
se detengan a pensar, hagan un alto allí y se examinen y empiecen como a devolver el cassette y a decir, Señor, ¿en qué hice hoy? ¿En qué te fallé? Muéstrame, Señor. O si lo saben ahí, vayan ahí al lugar secreto, ¿verdad? Busquen a Dios y pidámosle perdón y realmente Él va a escucharnos cuando realmente nos arrepentimos de corazón. Él nos escucha, nos ayuda, ¿verdad? Porque a veces nosotros solo si queremos cambiar, pero solo no podemos hacerlo. El Señor nos da la fuerza y nos ayuda a querer salir de allí, de ese entorno en donde estamos dando vuelta en el mismo lugar y en las mismas cosas. Entonces ya es tiempo de hacer barbecho, es tiempo de renovar nuestra vida, es tiempo de remover esa tierra árida, de echarle abono, es tiempo de regarla, de echarle agua. ¿Para qué? Para que podamos dar frutos, esos frutos que el Señor quiere. Amén. Y esto es pues lo que he traído en esta noche. Y pues Dios les bendiga grandemente y démosle un fuerte aplauso al Señor. Como dice el apóstol Pablo, ¿verdad? La palabra bien trazada, bien puesta. Y yo creo que, ¿qué podríamos decir? ¿Preguntas? No preguntas, solamente el desafío fue el arrepentimiento que nos lleve, dice ella. Bueno, la palabra que ella traía es sí el compromiso, pero la determinación. La gente, yo creo que todos quisiéramos estar cambiados. Lo único que no queremos es hacer cambios. Tenemos miedo a los cambios. Y es un miedo oculto que no sabe uno, ¿verdad? Pero la palabra que estaba trayendo la hermana Lucy con toda sencillez, ese es el mensaje nomás, arrepentimiento. Es el mensaje, 20 años o 15 o 50 en Cristo, o pastor o predicador, son títulos. Siempre el hombre y la mujer necesitan total arrepentimiento constante. Porque puede llegar el momento donde se piensa que no está en pecado y pues la peor situación. Dice Oseas, el verso que tenía ella, dice que es tiempo, además dice que es tiempo, dice buscar. Dice, ella se enfocó en otra parte, pero en el verso que está leyendo dice, porque es el tiempo de buscar a Jehová. Porque es el tiempo de buscar a Jehová, no hasta que nos cansemos, no hasta que nos demos por vencidos, dice, no dice nada de eso. No hasta que alguien me caiga mal, no hasta que me llegue otra oferta mejor, no hasta que nazca el niño, no hasta que me alivie, me sane, sino dice que hasta que venga y os enseñe justicia. O sea, la búsqueda es hasta que haga su obra en nosotros. Mientras no hay manera. No hay manera de renunciar, no hay manera de cansarnos, no deja. Y así fue en el Antiguo Testamento y es hoy más bien con la ayuda del Espíritu Santo. Así que si tú no quieres servir a Dios es porque tú no quieres, decía ella. Es una decisión que uno toma. Dios está más puesto que nosotros, en sí mucho más puesto que nosotros. Es la decisión de cada cristiano. Cada situación que tiene en la vida es para llevarnos a Él. Amén. Así que es hasta que, por eso Jeremías le dice al pueblo alrededor de 16 veces que él, como 16 veces, que como no buscaron a Jehová hasta que Él estuvo en ellos, entonces dice, decidió exterminarlos mejor. Dice otra vez Jeremías, el capítulo 15, dice, ya me cansé de arrepentirme. Qué palabras, qué sentencia, ¿verdad? Cuando Dios ya les puso sentencia, unos 8 años después de la sentencia que les dijo, ya me cansé de arrepentirnos. Le dice Jeremías, Señor, pero yo he orado, yo he clamado a ti, ¿por qué me persiguen a mí? Y Dios les dice, ya no quiero que ores por este pueblo, ni ayunes, he determinado. Lo quiero decir que Dios sí es determinado. Dios determina y va a haber gente que les he dicho que ya no se va a poder levantar nunca, porque eso es cierto, hijos. Pero yo no les haría ningún bien sin decirles, o cambia, usted no se va con Cristo. Eso es, a 15 años, 16 años, 70 años de edad,
la medida es igual. Arrepentimiento a volvernos al Señor. El llamado era: volveos a Jehová con todo vuestro corazón. En Cristo ni se diga también. Así que la iglesia debe ser la iglesia del Señor. Así que la palabra que trajo hermana Lucy, no cabe duda que Dios sabía lo que palabra quería traer. Sencilla, fuerte al mismo tiempo. Y dijo ella: o la recibimos o solamente la oímos. Póngase de pie, vamos a orar en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias, hermana Lucy, por dejarse usar y traer esa palabra así franca, real, bien trazada. Gracias. Ahora a nosotros nos toca. ¿Qué vamos a hacer con esta palabra que nos dio? Quizás haya uno o dos de ustedes que estén en la buena medida, pero los que no estamos a esa medida, y que ella a través de la palabra del Señor nos desafió, ¿qué le parece si oramos? Y le decimos: Señor, creo que me descubriste a través de tu sierva. Creo que me descubriste porque ando tan enredado en la vida que no he tenido tiempo de ser como tú, de luchar para ser como tú. Pasa otro acá y vamos a cantar ese canto en totalidad a ti. Padre, si yo soy el único, pero estoy seguro que estamos de acuerdo con mis hermanos y mis hermanas, que en realidad no podemos negar que esta palabra que trajo tu sierva nos llega allá al corazón. Dice que tenemos, como la tierra tiene que ser barbechada, nosotros debemos también sacar, convulsionarnos adentro de sequía, de dureza, y escarbar adentro de nosotros y decirle: Señor, mira adentro. ¿En qué momento me desconecté? ¿En qué momento me sequé? ¿En qué momento te olvidé? ¿En qué momento me quedé solamente con los hábitos, con el lenguaje? ¿En qué momento me quedé solamente con los recuerdos, o con las ilusiones, o con las buenas intenciones? No sé en qué momento me pasó eso del caminar en la vida. Lo que sí sabemos, Señor, es que hoy es el momento para volvernos a ti. No supimos en qué momento perdimos y nos dimos lujos hablando por teléfono a los demás, criticando a los demás, murmurando a los demás, los que hacen, los que no hacen. Señor, pastores predicando a las ovejas, ovejas predicando a los pastores, las ovejas murmurándose entre sí mismas. Señor, atacándose a través de redes sociales. ¿En qué momento la iglesia dejó de ser la iglesia de Jesús y se quedó solamente con las obras o el vocabulario? No sabemos. Lo que sí sé, Señor, que en cierto momento que hicimos una mala decisión y no la compusimos, en ese momento se desprendió. Y también sé, Señor, que ese momento, hoy sí podemos volvernos a ti. Como dijo tu palabra, desde hoy no seré el mismo el día de mañana. Y estamos seguros, sobreseguros, más que seguros, que si enderezamos nuestro corazón hoy delante de ti, yo sé que van a ser la pasión para ser usados por ti, Señor. Entonces vamos a volver a sentir vida, a sentirnos como un árbol a las corrientes de las aguas, donde da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. En totalidad a ti. Si alguien se lo quiere cantar de verdad, como que se lo dices a él, y con esto nos vamos a retirar, con alma y corazón en totalidad. O piensa seguir así. Los días van a pasar, y entre más días pasen, más difícil será. Entre menos días, entre menos minutos deje,
sufriré menos. En totalidad a ti. Rindo alma y corazón. Rindo mi alma y corazón, endurecidos, enmohecidos quizás, No Señor. tengo nada más que dar. Absolutamente, Dios. Tómalo, No quiero dejar ni un solo día más, Señor. Me he ocupado como aquellos hombres allá en los días de Ageo a construir mi propio imperio de pensamientos, de ideales. Toma mi vida en tus manos, Señor, perdónanos y haz de mí lo que tú quieras. Tómame, aquí estoy. Tómame en tus brazos, Cristo. Toma mi vida en tus manos y haz de mí lo que tú quieras. Tómame, aquí estoy. Tómame, aquí estamos, Señor. Aquí estoy junto con mis hermanos y mis hermanas que queremos recibir esa palabra de tu sierva, Señor. Alma y corazón. Comprometidos, No tengo determinados, nada más Señor. que dar. Nos oponemos rotundamente a seguir en la misma condición. Mi buen Señor. Señor, no estamos de acuerdo con eso. Tómame en tus brazos, Cristo. Toma mi vida en tus manos y haz de mí lo que tú quieras. Tómame, aquí estoy. Jesús, tómame en tus brazos, Cristo. Toma mi vida en tus manos y haz de mí lo que tú quieras. Tómame, aquí estoy. Tómame, Tómame, aquí estoy, Señor. Tómame, Tómame, aquí estoy. Padre, gracias en esta noche. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por poderte adorar como iglesia. No solamente en nuestras casas o individuales, sino también aquí como iglesia. Gracias por los niños que estuvieron en sus clases. Gracias por los corazones dispuestos a enseñarles. Señor, gracias por cada uno de mis hermanos y hermanas que hizo el esfuerzo, Señor. No renunció a quedarse en casa a platicar o a mirar televisión, decidió venirse a la casa de oración. Señor, ¿acaso no entonces tú galardonarás el esfuerzo si es lo que tú dices siempre? Te ruego entonces les bendigas de esa manera, galardonando sus esfuerzos, revelándoles tu voluntad, Señor. Esa es mi oración. No quiero orar si alguien tiene trabajo, tiene demasiado. No quiero orar, Señor, que tenga abundancia de tu presencia, que tenga abundancia de tu gracia, Señor, abundancia de revelación. Y oro, Señor, como dijo aquella ocasión el apóstol hacia los Efesios, Señor,
que les alumbre los ojos del entendimiento cada día a tus hijos y a tus hijas. Orando en todo tiempo, dice, para que tengan revelación de la sabiduría de Dios. Gracias en Cristo Jesús. Lleva a tus hijos en esa paz, en esa bendición y con estas palabras del canto que dices, Señor, todo lo entregamos a ti. En Cristo Jesús. Los que han de venir el viernes, Señor, a la oración, clamar como estos viernes que de veras ha sido esa bendición. Gracias, porque aquí, Señor, es donde oramos. En esos momentos por tu presencia en las vidas. En Cristo Jesús. Gracias por ese privilegio, honor y honorable. Amén, Señor. Amén y amén. Denle palmas al Rey de la Gloria. Dios los bendiga, los lleve, los guarde, los bendiga y prospere siempre en Cristo Jesús, siempre.